plantas carnívoras, acuáticas, incluso en los humedales de Bogotá. No te lo creo. ¿Cómo así? Yo ¿por qué no sabía? ¿Por qué no sabemos? Hola Daniela, Hola, tú trabajas con plantas acuáticas, ¿cierto? sí, soy botánica acuática. Bueno, pero la mayoría de personas en Colombia no conocen las plantas acuáticas, conocemos es estas plantitas acá. Primero querías que nos contaras en qué se diferencian estas plantas que vemos en todo lado con las acuáticas. Hablemos en primer lugar que las plantas acuáticas tienen que estar adaptadas Ajá. a sobrevivir sin oxígeno. El agua tiene oxígeno disuelto, pero es diferente al oxígeno que encontramos en la atmósfera. Entonces, el oxígeno es mucho más escaso. Ok. Entonces, ellas tienen que desarrollar un tejido muy importante que es el aerénquima, que no lo tienen las plantas terrestres. Ok. ¿En qué consiste este tejido? Son como unas cámaras donde ellas almacenan el oxígeno para poder sobrevivir en este medio acuático. Hay algo muy importante en las plantas acuáticas y es que tienen formas de vida o hábitos de crecimiento diferentes. Ajá. Entonces tenemos las que están completamente sumergidas, que generalmente son muy pequeñitas Sí. y delgaditas, con unas adaptaciones importantes a estar por completo bajo el agua. Pero también tenemos las que son de hojas flotantes y su flor flota, como los lotos o nenúfares, que son muy llamativos y muy lindos, que también tienen ya otras adaptaciones diferentes a las de las sumergidas. También tenemos las flotantes libres, como el buchón de agua, que flota libremente por la columna de agua sin estar arraigado. Sí. Y tenemos las emergentes, como los pasticos, algunas hiperáceas o juncos, que básicamente solamente la raíz y una partecita de la planta está bajo el agua, pero el resto emerge. Ok. Entonces esas las vamos a llamar también especies anfibias. Esas plantas de agua no, me imagino que no pueden crecer mucho pues porque se hunden, ¿no? O tienen troncos, o sea, o solamente son como todas blanditas. En su mayoría las plantas acuáticas son herbáceas, pero ¿Cómo así herbáceas? herbáceas, es decir, reducido, siempre verde, como con un crecimiento chiquito parecido al de un pastico. Ajá. Pero también tenemos otras plantas acuáticas especializadas y arbóreas, como lo son los mangles. Ah, claro. Los mangles son plantas acuáticas, también la famosa palma del moriche, que la tenemos en la zona de la Orinoquía, es una especie arbórea grande que soporta inundación. Entonces digamos que en el término o en la definición de plantas acuáticas también nos podemos extender hasta esos grandes árboles, por ejemplo de la Amazonía, que conforman los bosques inundables. En resumen, estas plantas que vemos acá, si hay una inundación, se mueren. O sea, si esa inundación dura mucho tiempo, se mueren. Mientras que una planta acuática no se muere porque son diferentes, tienen diferencias. Tienen adaptaciones Diferentes. Exactamente. Antes de empezar la entrevista me contaste que había unas plantas carnívoras, acuáticas, incluso en los humedales de Bogotá. No te lo creo. ¿Cómo así? Yo ¿por qué no sabía? ¿Por qué no sabemos? Exactamente. Hay unas plantas acuáticas del género Utricularia que son muy pequeñas, por eso la mayoría de las personas no las ve, y tienen unos utrículos, que son unas pequeñas vejigas donde ahí consumen un montón de organismos que habitan en el agua. Entonces eso hace que sea mucho más importante conservar estos ecosistemas, porque hay unos organismos súper chiquiticos y súper interesantes que ni siquiera vemos. Dijiste que estabas trabajando también con restauración de plantas acuáticas. ¿Cómo así restauración? Yo estoy terminando mi maestría en restauración ecológica y estoy trabajando específicamente en la ciénaga de Ayapel, que queda en el departamento de Córdoba. Es una ciénaga inmensa y estamos trabajando con las plantas acuáticas que allí habitan, porque generalmente cuando restauramos humedales muchas veces intervenimos en la zona terrestre y no estamos trabajando con esta zona acuática donde habitan estas especies tan interesantes, que de hecho muy pocas personas las estudiamos. Ajá. Entonces estoy trabajando con las características de estas plantas acuáticas para generar herramientas para restaurar ciénagas de inundación tropical. Yo me imagino por polución del agua o contaminación. Sí, más que todo también porque hay unas plantas acuáticas que están siendo muy invasoras, ejemplo el buchón de agua, Ajá. y me está desplazando o está generando extinciones locales de plantas nativas. ¿Por qué se está generando eso? Porque la calidad del agua está
muy mala porque estamos contaminando los humedales. Entonces lo que pasa con el humedal es que empieza en un estado de deterioro y se empieza a generar una proliferación excesiva de ciertas plantas acuáticas que llamamos malezas acuáticas. Entonces las importantes como las carnívoras u otras empiezan a desaparecer. Claro, pierden la competencia con las otras. Exactamente. Que se aprovechan de, no sé, los excesos de nutrientes que vienen por, no sé, químicos, aguas residuales, etcétera. Actualmente estamos trabajando también con bancos de semillas de humedales urbanos. Estamos haciendo propagación de plantas acuáticas de los humedales del oriente antioqueño, cosa que la verdad también poco se conoce. Si poco conocemos la diversidad de estas especies, también cómo se reproducen, qué pasa con su semilla, flota, dónde germina, cómo germina, cuánta agua necesita. Entonces también para restaurar humedales es súper importante que tengamos toda esa cantidad de propágulos y de semillas que nos den las especies nativas que vamos a llevar a sembrar en estos humedales y también cómo las vamos a sembrar, porque no es lo mismo plantar un arbolito a sembrar una planta acuática. No se me ocurre cómo, o sea, no se me ocurre cómo sería, y gracias a personas como Daniela ya estamos averiguando cómo se hace y la importancia. Ya saben de las plantas acuáticas. Nosotros ya hicimos un video sobre las generalidades de los humedales con Sandra Vilardi, pero Daniela nos está contando las particularidades con su investigación para que vean gente joven como Daniela haciendo investigación importantísima sobre las plantas acuáticas que muchos y muchas no conocemos. Quiero hacer mucho énfasis en la importancia de los humedales, ya que es el ecosistema donde habitan las plantas acuáticas que para mí son mi pasión realmente. Y quiero como que cambien un poquito el chip o el panorama de estos ecosistemas, de que huelen mal, de que no sirven, porque realmente son reservorios de biodiversidad y nos sirven demasiado en muchos aspectos, por ejemplo para controlar inundaciones, para albergar el agua con la que sobrevivimos y muchísimas cosas que realmente tenemos que tener en cuenta para conservarlos y restaurarlos. Ya lo vimos en el video de Bogotá bajo el agua. Bogotá y muchas regiones del país antes eran humedales, gran parte eran humedales, y ese era su estado natural, pero hoy en día hemos estado rellenándolos, contaminándolos, destruyéndolos, y esto pues me parece terrible. Y creo que también por ética nuestra responsabilidad es recuperarlos, así como nos dice y el tema de investigación de Daniela. Anécdota científica. Anécdota triste, se me dañaron unas muestras de una de las salidas de campo de mi tesis. Entre ensayo y error estábamos como mirando cómo medir de manera más fácil los rasgos de las plantas, porque en Ayapel hace mucho calor, mucho. Yo siempre soy allá como Córdoba, como un tomate midiendo con el sol encima. Entonces pensé, no, me las voy a llevar para el laboratorio y las voy a congelar y allá mido los rasgos. Y resulta que en el freezer que las metí, pues la temperatura estaba por allá menos y punta, no recuerdo, y se me cristalizaron las muestras y se me dañó todo el material, todo. Y una salida de campo a Ayapel es costosa, logística, de todo, entonces literal casi que lloré. Pero bueno. Así es la ciencia, a veces salen las cosas. No, y además una buena, porque es que mira, uno puede a veces rendirse ante el fracaso, pero mira, tú te levantaste y seguiste haciendo tu investigación. Es como a veces cuando uno hace investigación van a salir las cosas mal fijo porque uno está haciendo cosas nuevas que nadie ha hecho. Si uno le sale todo muy bien y uno va todo perfecto, sospechen. Sí, sospechen. Totalmente. Daniela, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.